Saludamos al economista Rodrigo Mendieta, PhD, analista económico. Quisiéramos, economista Mendieta, realizar un breve diagnóstico de cómo se encuentra la economía ecuatoriana en esta etapa de transición próxima a un cambio de gobierno. Iniciemos por la situación general del país, perfilada de alguna manera con la visión externa con un riesgo país que se encuentra alrededor de 1.900 puntos. Y muy buen, un saludo cordial, Gustavo, un saludo a quienes también nos siguen. Sí, digamos, lo que se ha venido preveyendo para este año, que es en primer lugar una afectación, diríamos así, de índole externo, que es lo primero que nos preocupaba. Recordemos cuando hacíamos los análisis de inicio del año, un frente externo que podía irse complicando con el paso del tiempo. Sin embargo, a eso hay que sumarle un frente interno, digamos así, desde el punto de vista político, que también de la inseguridad en el caso del país, que le afectó. Yo creo entonces que por ambos lados esta afectación, ¿no es cierto?, está haciendo que se estén revisando hacia la baja la proyección del desempeño económico para el año 2023. De esa manera, vemos que no habría cómo, sería muy difícil cerrar un año que podamos crecer más allá del 2%, con cifras de mayo, si bien es cierto, se ve un cierto repunte en la generación de empleo adecuado. Sin embargo, esto puede deberse también a la época del año. Habrá que ir viendo las cifras para cerrar el año, pero yo considero que no habremos de superar ese 32-33% de empleo adecuado, es decir, no se habrían creado nuevas plazas de empleo para este año, lo cual obviamente es muy, digamos, pues pernicioso para la economía Es ecuatoriana. decir, que esa proyección del 2,9% que dio en abril el Fondo Monetario Internacional no se la podría cumplir. No, lo que se apunta es a un 2% para este año. Yo lo que creo es que, digamos, ojalá lleguemos a ese 2%, puede ser inclusive menor. Y también, ¿no es cierto?, como usted bien anotaba, el tema del riesgo país da cuenta de un alto grado de incertidumbre y que estaría, ¿no es cierto?, complicando también el tema de la economía ecuatoriana. Vemos de esa misma forma que para el presupuesto del Estado, también se ve afectado, toda vez que nosotros vemos que hay un precio del petróleo que ha sido, digamos, que cada vez va cayendo. La semana anterior está cerrando alrededor de los $65 el barril. Y asimismo, vemos, ¿no es cierto?, que existen ciertas decisiones que lo que está haciendo es revertir aquel, digamos, lo tan, yo diría, pues, nombrado equilibrio fiscal al cual se hablaba. Este momento, pues con esas reversión que ha habido en los temas tributarios y con ciertos, digamos, esta misma lentitud en el desempeño económico, lo que puede verse o lo que se prevé es que el déficit fiscal superará el 2% del PIB para este año, pero lo que es más complicado es que se prevén déficits, al menos déficits globales, alrededor de los 4.000 millones de dólares para los 2 o 3 años próximos que vienen, ¿no? Entonces, todo esto configura una posición bastante, yo diría que gris de la economía ecuatoriana, tanto por la falta de empleo, el tema de la falta de reactivación privada, pero también por el lado público. Hablemos de un par de datos que a simple vista parecerían muy positivos de Ecuador, que incluso podrían ser materia, diríamos, de una sana envidia visto desde otro lado, pero que requiere realmente digerirse cuando estamos aquí dentro del país, cuando vemos tanta desocupación, tanta pobreza, y Ecuador exhibe una tasa de desempleo del 3,2% según el Instituto de Estadísticas y Censos. Y el otro, una inflación mensual en épocas en que ni los países desarrollados pueden controlar la inflación. Ecuador luce con menos de un 1%, 0,09%, el último dato que se dio sobre Ecuador. Bueno, sí, sin embargo, en el primer caso, como siempre nosotros solemos decir, para entender la problemática estructural que tiene el mercado laboral ecuatoriano, siempre decimos que ese valor tan bajo de desempleo es solamente como ver la punta de un iceberg, ¿no? Y hay que ver debajo qué es lo que está en la composición del empleo. Y entonces ahí si nosotros observamos, ¿no es cierto?, en términos, digamos, un poquito más bien gruesos, vemos que de esas personas que trabajan, solamente el Ecuador es capaz de crear alrededor de un 30, 32, 33% de empleo adecuado. Entendiéndose este empleo adecuado como esas personas que tienen un contrato, que están ganando al menos el salario mínimo
y que por lo tanto tienen un horizonte de planificación sobre sus decisiones de consumo y sus decisiones de inversión. Por otro lado, entonces, nos queda cerca de un 70%, 68, 67% de personas que están formando el subempleo, el otro empleo no pleno, e inclusive, ¿no es cierto?, hay un dato que llama mucho la atención, que un 11% de esa población económicamente activa están realizando trabajos bajo la categoría de empleo no remunerado. Entonces, fíjese usted, Gustavo, ese gran grueso de la población que no está accediendo a un empleo adecuado. Y otra cifra adicional que también dice mucho del mercado laboral ecuatoriano, es que el 50%, es decir, uno de cada dos trabajadores, están en el sector informal de la economía. Eso da cuenta de todo lo demás, con todos los problemas que eso implica, no solamente temas de pobreza, desigualdad, sino también, por ejemplo, esa presión que se genera para la seguridad pública, esa falta, ¿no es cierto?, de recaudación de impuestos que también el erario nacional necesita. Entonces, todo eso entra, ¿no es cierto?, como decir, en un círculo vicioso que hace que la economía ecuatoriana se vaya quedando estancada. Por otro lado, Pero sí, siga, por favor. el tema de la inflación, quería referirme a que eso es un fenómeno eminentemente monetario. Nosotros con dolarización no puede treparse, ¿no es cierto?, el precio en general de las cosas, más allá de lo que naturalmente tiene que hacerlo. Y claro, nosotros en una época de pandemia no tuvimos dinero ni para cubrir presupuestos. Recordemos que mucho de ese presupuesto fue recortado y no fue posible ni siquiera hacer algún salvataje para las personas que se quedaron sin dinero, como sí pasó en otros países, y que estamos viendo ese efecto ahora, ese efecto monetario en otros países con inflación. Nosotros no tenemos digamos, ese aditamento que puede generar inestabilidad en la economía. Sin embargo, eso no quiere decir que no tengamos una canasta básica cara o no tengamos digamos, una canasta de víveres que sea onerosa y que por lo tanto dificulta a todo este grueso de personas que no tienen trabajo formal, pues obviamente acceder a ello. O sea, una cosa es que los precios no suban, pero eso no quiere decir que tengamos canastas elevadas comparando inclusive con otros países. Y por lo tanto, si bien es cierto, exhibimos, como usted anota, cifras de inflación reducidas, pero eso para nada tendría que ser, digamos, celebrado para la economía ecuatoriana, ¿no? Eso es un efecto de la dolarización. Más comprensible su explicación sobre la inflación, pues la tasa de desempleo no llegamos a entenderla bien. ¿Para qué sirve ese 3,2%? ¿Qué nos dice del Ecuador? ¿Qué dice a la gente de afuera? Nos parecería de alguna manera un sofisma. Así es, no nos dice y no nos debería decir absolutamente nada, porque eso simplemente nos está diciendo que hay un porcentaje muy pequeño de población que no está encontrando ninguna de las categorías de empleo, pero la respuesta está, ¿qué categorías de empleo en cambio están encontrando los que sí lo hacen en ese gran 97%, 96%? Pero ahí es en donde vemos esa estructura bastante compleja, en donde solo un 30% de aquellos estarían teniendo un empleo adecuado, pero el resto están teniendo subempleo, empleos no remunerados o otras categorías que a la final se estarían enmarcando, digamos así, en una suerte de categoría informal de la economía. Entonces, no nos dice nada esa cifra tan pequeña, que inclusive, como usted lo anota, resulta ser en algunos casos hasta menor que la misma tasa de desempleo de los Estados Unidos. Sin embargo, solo para hacer una comparación, en los Estados Unidos, el que no está desempleado está en una categoría de empleo, inclusive, ¿no es cierto?, remunerado. Nosotros acá no tenemos esa lógica y por lo tanto, ¿no es cierto?, yo diría que ver el empleo solamente observando esa cifra de desempleo, en el caso ecuatoriano, es engañar, es básicamente no ver la realidad, que es la que un poco he tratado de explicar, ¿no? En otro tema, que es también una figura, una cifra decidora de Ecuador, el salario básico, producto de una promesa de Guillermo Lasso de llevarlo a $500, no le alcanzará el tiempo a pasar siquiera a la siguiente escala, que sería de los $475. Ecuador con $450 tiene una cifra de salario básico aproximadamente de un 80% más que sus dos vecinos, Perú y Colombia. ¿Qué dice este tema del salario básico? Además, ¿qué alcances y qué limitaciones pone a un próximo gobierno?
Mire, yo creo que tiene mucho que ver con la respuesta de la pregunta anterior, porque si nosotros tuviésemos una estructura de mercado laboral fuerte, en donde esa cantidad de personas que están empleadas tengan en su gran proporción un empleo adecuado, ¿no? Con contrato de trabajo, con seguridad, etcétera. Entonces, claro que un salario mínimo más alto lo que va a venir es a empujar a que ese mercado laboral esté más incentivado, esté trabajando más y esté produciendo más. Mucho mejor todavía si eso se corresponde con un crecimiento económico, ¿no? Que vemos que estamos creciendo lentamente y que obviamente hay años en los que no crecemos. Entonces, si se combinan esas cosas, qué bueno que el salario mínimo sea más alto cada vez. Sin embargo, si vamos a la realidad ecuatoriana, en donde tenemos una estructura completamente deshecha, diríamos de esa manera, en donde tenemos categorías de subempleo, de empleo informal, de empleo no remunerado, etcétera, más hay, a eso, a lo que hay que sumar esos desequilibrios, porque no hemos hablado de eso, en el mercado laboral tiene desequilibrios de género y tiene desequilibrios territoriales. Entonces, si le sumamos a eso un salario mínimo cada vez más alto, lo que va es a perjudicar justamente a este grueso de la población que no encuentra una alternativa en empleo adecuado. Más o menos sucede, ¿no es cierto?, como que nosotros cada vez que vamos escalando el salario mínimo, lo que vamos es generando un muro, una barrera cada vez más grande para que aquellas personas que están en este nivel de empleo no adecuado puedan pasar a empleo adecuado. Entonces, eso tiene que ser revisado, ¿no es cierto? Quizás ya se llegó a un nivel en donde hay que atar de otra manera, pero reitero, Gustavo, mientras no tengamos estabilidad económica, mientras no tengamos una generación, una reactivación del sector productivo, un crecimiento sostenido, obviamente no vamos a tener esas condiciones para poder tener un salario mínimo robusto. Un tema que viene de la mano con el precio del petróleo. Ecuador enfrenta también una consulta popular y se consultará a los ecuatorianos sobre el Yasuní, si dejar o no el petróleo bajo tierra. Los economistas ortodoxos de Ecuador unánimemente han puesto el grito en el cielo ante el eventual triunfo del sí en la consulta popular. Se dicen cosas como de que Ecuador cometería un suicidio, de que el país iría a la quiebra. Se barajan cifras, la más baja y optimista de que Ecuador empezaría a dejar de generar entre 300 a 400 millones de dólares anuales. Otras cifras dan 1.500 millones anuales e incluso cifras más altas. ¿Cuál es realmente el potencial efecto de esta pregunta? Los impactos que tendría sobre la economía ecuatoriana en el corto, mediano y largo plazo. A ver, que yo creo que yo lo veo este tema, estimado Gustavo, como mucho más allá de, 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 de solamente ver, ¿no es cierto?, el ingreso que genera o que puede dejarse generar una extracción de esto. Yo le he contextualizado y trato de hacerlo, espero poder transmitirlo, en un marco mucho más amplio, y es el sentido de pensar en un Ecuador post-petrolero. O sea, a la final, ¿no es cierto?, yo también he tenido información y hablan de que estés en un campo, que el petróleo que sale es un petróleo que necesita de mucho gasto por el tema de que es muy pesado, es muy denso, además que es un yacimiento, digamos así, que no tendría mucha capacidad de explotación en el futuro. Y más bien, yo lo que diría es que esto, repito, ¿no es cierto?, nos debe invitar a pensar en ese Ecuador de post-petrolero, porque el petróleo a la final tenemos nosotros reservas que datan de no más allá de 10, 15 años, dicen los mejores de las proyecciones, y luego también vemos un planeta que en este momento está ávido de tener medidas alternativas de generación de energía, ¿no? Y en eso nosotros como ecuatorianos no lo estamos apostando, no estamos pensando en qué. Entonces, yo creo que esta consulta debe abrir paso para poder reflexionar más, y obviamente la postura del sí, ¿no es cierto? El hecho de que se deje el petróleo debajo, nos tiene que invitar a pensar entonces del Ecuador qué alternativas tenemos que ya hacer con urgencia, que de hecho ya lo debimos haber hecho para esa economía post-petrolera. Y ahí estamos hablando de, yo creo, ¿no es cierto?, que lo lamentable, pero esto nos debería convocar a todos, no solamente a quienes están promoviendo una postura u otra, sino que nos debería convocar como país a qué alternativas tenemos, qué alternativas le damos y cómo aprovechamos de mejor manera, ¿no es cierto?, el hecho de dejar abajo el petróleo
Recuerde usted que hubo una propuesta muy interesante, quizás el año, la época en donde eso se dio, todavía no habían los instrumentos, yo me refiero al mercado de carbono, porque estaríamos evitando nosotros una alta contaminación, pero alguien nos tendría que compensar aquello, sobre todo, ojalá el mundo desarrollado, ¿no es cierto?, que a veces se preocupa menos de estas cosas. En segundo lugar, buscar alternativas de generación de energía, ¿no es cierto? Ahí tenemos la apuesta que tenemos que seguir haciendo a la energía eólica, la energía que viene de las mareas del mar, también al tema del el hidrógeno y, ¿por qué no?, el tema de la energía solar, que en este momento también está siendo muy aprovechada en el resto del mundo. Y finalmente, ¿no es cierto?, también está el tema de la biodiversidad. ¿Cómo nosotros, digamos así, aprovechamos de una manera, digamos, positiva, amigable con el ambiente, el tema de la biodiversidad a través de proyectos turísticos? Yo creo que el turismo de experiencia es un tema que está creciendo mucho en el mundo y que nosotros tenemos esa riqueza aquí en el país y tenemos que aprovechar. Entonces, lo que yo no veo este momento es en el debate estas alternativas, el hablar con profundidad de estos temas. Sin embargo, sí veo que la consulta nos puede dar la oportunidad para ello. Ojalá así sea y obviamente, pues, en el momento en que se den los resultados, tengamos que pensar. Lamentablemente, quizás nos va a tocar hacerlo en un momento de urgencia, porque claro, no tenemos, vamos a quedarnos sin ingresos o ingresos reducidos, pero ahí también tenemos que entrar a discutir el tema del gasto. Mire usted que el gasto corriente, el gasto público en términos generales, ha venido teniendo una inercia creciente y no nos hemos preguntado cómo está la calidad de ese gasto. Quizás hayan espacios en donde podemos nosotros generar reducciones de aquello. Y finalmente, ¿no es cierto? Quizás esto nos debe invitar a algo, lo más importante, a una, yo diría, pues una razonada discusión y debate sobre el tema de los subsidios. Yo creo que eso sería muy importante. Ya no estamos, o si es que dejamos el petróleo a cambio, ¿no es cierto?, de biodiversidad, a cambio de un mercado de carbono, a cambio de aumentar el tema del turismo, a cambio de energías renovables, pues también yo creo que en esa misma lógica tenemos que cuestionarnos el daño que estamos haciendo teniendo combustibles subsidiados. Hay enormes contradicciones aquí en el país. Recordemos que uno de los logros pregonados por el gobierno de Guillermo Lasso, logros sobre los cuales Ecuador se ha vanagloriado, ha sido su presencia en la Cumbre del Clima, en la cual se comprometió a ciertos acuerdos relacionados con el mar, con las Islas Galápagos, con canje de deuda. Pero en la práctica el extractivismo aquí en Ecuador no ha cambiado y el gobierno es uno de sus propulsores. Aquí tenemos ejemplos en la provincia de La Suay, en donde hay demandas en contra de los intereses, digámoslo así, de la naturaleza, caso Quimsacocha, en los que están varios estamentos de gobierno pugnando porque se explote Quimsacocha. Escuchábamos en la prestigiosa revista The Economist que hay gobiernos que no pueden ir con la corriente mundial y mencionaban justamente a Ecuador, con un gobierno de derecha, una economía débil, en la que se intenta exprimir cada recurso que se tiene a la mano sin una proyección a largo o al mediano plazo. Le preguntamos concretamente, ¿qué tan difícil sería empezar a caminar de forma efectiva hacia un cambio de matriz productiva, como usted lo sugiere? ¿Tomaría esto demasiado tiempo? ¿En el corto, en el mediano plazo, podría efectivamente el servicio de rentas internas maniobrar para que de los impuestos mal pagados en Ecuador se pague mejor y se cubran estos agujeros? Y finalmente el tema del subsidio, de la focalización al subsidio a los combustibles, que lo ha desperdiciado como oportunidad el gobierno de Guillermo Lasso. Podría convertirse en un tercer factor. Claro que sí, yo creo que es cuestión de decisión política. Mire usted, ahí están las cifras de SRI, la falta de cobro que se tiene, el tema del gasto tributario, que es otro gran problema, con tanta exoneración que se han ido generando. Se intentó en algún momento de reducir el gasto tributario, pero ahorita, revisando los datos que estuve, también lo dicen algunos economistas que están sacando, digamos, a la luz estos datos, se ve que otra vez ahí hay una telaraña, ¿no es cierto?, de que si uno se pone a ver, va a ver que hay varios sectores, subsectores que han ido ganando estas exoneraciones, eso hay que revisar. El estudio de la CEPAL sobre temas tributarios en el año 2020, con información del año 2005 para el caso del Ecuador, da cuenta que nosotros en el Ecuador hay una evasión que llega a ser, ¿no es cierto?, de alrededor del 7% del Producto Interno Bruto. Eso está dividido más o menos en un 5% para el tema del impuesto a la renta y un 2% para el tema del IVA. Figúrese usted el espacio que existe ahí.
Y el tema de los subsidios, cómo no, eso es un tema, repito, que tenemos que nosotros conversar. Lamentablemente nos vamos quizás, ¿no es cierto?, por lo más sencillo, por lo más fácil, que es el tema minero, que es tratar de extraer de ahí con todo lo que eso Eso conlleva. eso es lo que dice The Economist, pellizcar lo que se tiene. Exactamente, lo que está de primera mano, lo que ya nos pasó en la década del 70 con el tema del petróleo, es decir, ahí se generó, ¿no es cierto?, y está en evidencia con muchos estudios, que eso lo que nos generó a nosotros es lo que se conoce en economía como un síndrome holandés, ¿no es cierto?, es decir, dedicarle a un solo sector, pero no solo dedicarle lo bueno de las instituciones, también lo malo de las instituciones, el tema de corrupción, etcétera, y obviamente descuidar todo lo demás. Cuando esto pasa, ¿no es cierto? Entonces nos vemos abocados a que la economía no tiene de dónde estructuralmente crecer. Entonces, estamos apostándole otra vez a eso. Yo creo que cometeríamos un error uno tras otro y eso no sería, digamos, pues, beneficioso para la economía ecuatoriana. Que hay es que pensar con voluntad, revisar gasto, básicamente lo que tiene que ver con subsidio, y revisar también estos temas alternativos, ¿cierto? Los temas de dónde se puede invertir el Ecuador para que el Ecuador empiece a generar provecho. Ahora, lo lamentable que se ve ahí, Gustavo, es que, repito, es decir, para un gobernante, quizás lo más sencillo es lo que está a la mano, lo más sencillo es lo populista, ¿no? Y entonces, lamentablemente, si usted ve en el debate de los candidatos, a menos que tendrían ciertas opciones para pasar a segunda vuelta, no se ve, ¿no es cierto?, concretamente qué posición se va tomando al respecto. Va a ser un gobierno de transición. Lamentablemente esto añade mucha más incertidumbre a esta economía ya compleja, a la cual nos referimos en la primera parte de la entrevista, y habrá que esperar un gobierno que venga, digamos, el gobierno del año 2025, para ver cuáles son o qué es lo que nos plantea como modelo de desarrollo, diríamos, para el caso ecuatoriano, porque Ecuador lo que necesita es un nuevo modelo de desarrollo, hablar sobre eso, pero tomar decisiones lo más pronto posible. Gracias, economista Mendieta. A usted muchas gracias. El economista Rodrigo Mendieta es profesor de la Universidad de Cuenca, analista económico, ha realizado un breve vistazo, un breve análisis sobre la economía ecuatoriana.